Vamos a empezar con el tema de hoy, familia, el tema del pan. Y quiero comenzar leyéndoles un pasaje de la Biblia. Dice, luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios, después partió los panes y se los dio a los discípulos, para que ellos los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron como 5.000 hombres, además de las mujeres y los niños. Mateo 14, 19, 21. En la Biblia se hablaba del pan. De hecho, en las Sagradas Escrituras se le da un significado bastante importante al pan, no solo como alimento, sino también como símbolo religioso. Como les decía antes, el pan es un alimento básico en Cuba y lo ha sido así en la historia de la humanidad. El pan, o los primeros indicios de pan en la humanidad datan del año 4000 antes de Cristo. 4000 años antes de Cristo ya se hacía pan. Se han encontrado hornos de pan que datan del 4000 antes de Cristo. Cerca del año 2000 a.C. fueron los egipcios los que lograron elaborar un producto más parecido al pan que conocemos a día de hoy. Y luego el pan llega a Grecia en el siglo III a.C. y es aquí donde los griegos lo perfeccionan muchísimo, llegando a elaborar hasta 70 variedades distintas de pan con distintos cereales, distintos tipos de cocción, de elaboración. Los griegos le dan el toque perfecto al pan. A Roma llegó el pan en el siglo I antes de Cristo y ya para esa fecha ya se había extendido por prácticamente toda la península itálica y por una buena parte de Europa, y se creó en esa fecha, por el siglo I antes de Cristo, el primer colegio oficial de panaderos. Estamos hablando de hace más de 2000 años, el primer colegio oficial de panaderos, que llegó a tener una connotación importantísima este colegio en Roma. Y el pan llegó a ser tan importante en Roma que se usó como método de control a las masas, de ahí la frase de pan y circo. El pan llegó a ser un método de control del Imperio Romano hacia las masas. A España llegó el pan en el siglo II más o menos antes de Cristo, y se generalizó bastante el consumo entre la población ibérica de aquel momento. En Cuba, yéndonos ya a nuestro territorio por allí, en Cuba teníamos pan desde antes de que llegara Colón a Cuba. Las civilizaciones precolombinas ya elaboraban su propio pan, en este caso era pan de yuca, lo que conocíamos como el casabe. Era una especie de torta de yuca, y con la llegada de los españoles entonces se introdujo otro tipo de cereales, de granos que se traían de Europa, con el que ya elaboraban pan aquí en Europa, y entonces allí se comenzó a perfeccionar y a elaborar pan ya al estilo europeo. Ese es más o menos un breve resumen de la historia del pan. A día de hoy la industria del pan en el mundo, para que tengan una idea de lo que estamos hablando, tiene un valor de 461.000 millones de dólares. Eso mueve la industria del pan a día de hoy en el mundo, con un mercado integrado en el 91% de panaderías familiares o artesanales, supermercados y tiendas, sumando en total 277.000 empresas, de acuerdo con los datos que ofrece la consultora IBISWorld. El 9% restante, es decir, el 91% que hemos visto de panaderías familiares, artesanales, supermercados, tiendas de abarrotes, pues ese 9% restante que queda son grandes compañías. Entre ellas está Bimbo, que es la más grande del mundo, que tiene el 4% del mercado del pan internacional. Lo tiene Bimbo, que es la compañía más grande del mundo de pan. Le sigue Mondelez International con el 3%, Yamasaki con el 2% y Kellogg's con el 1%. Esas son las compañías más grandes que se dedican a la industria del pan en el mundo. Entre los productos con mayor demanda relacionados con el pan
están las tortillas con el 53.3%, los pasteles frescos o congelados o los pies, por ejemplo, o los pastelillos con el 18.2%, los panes, tanto frescos como congelados, y los productos de bollería con el 6.4%, las galletas dulces y saladas, los pretzels con el 22.1%. En Estados Unidos, Bimbo, por ejemplo, tiene 64 plantas de producción. En Canadá, Bimbo tiene 21 plantas. En América Latina, Bimbo tiene 32 plantas. En Europa tiene 11 plantas y en Asia tiene una sola porque el mercado asiático es controlado por empresas como Yamasaki principalmente. Según el último informe disponible de Association International de la Industria del Pan, de la bollería, las siglas son AIBI, sobre el mercado del sector panadero en 2012, Europa produjo un total de 35.065.028 toneladas de pan para el año 2012. Más de 35 millones de toneladas de pan en un año produjo Europa. En España, el sector de la panadería está muy desarrollado. Es un sector potentísimo de la panadería y la pastelería. Ocupa una posición bastante destacada en el sector nacional. El 37% de las empresas de la industria de la alimentación y bebidas se dedican a la fabricación de pan y productos de panadería y pastas alimenticias. De toda la industria alimenticia española, el 37% se dedica al pan, productos de panadería y pastas. Es un porcentaje enorme, teniendo en cuenta que la industria de la alimentación española es enorme también. Seguimos por aquí. Según los últimos datos del INE, las compañías dedicadas a la fabricación de productos de panaderías y pastas alimenticias se sitúan en el número más o menos aproximado de 10.558 empresas aquí en España, según cifras del año 2013. Estamos hablando de que más de 10.000 empresas en España, privadas todas ellas, por cierto, no hay ninguna empresa estatal aquí en España que se dedique a fabricar pan, todas ellas son privadas. Son más de 10.500 empresas para el año 2013. La industria de la panadería es el segundo subsector, es un sector dentro de otro sector, está el sector de la industria de la alimentación y dentro de ese sector está el subsector de la industria de la panadería. Es el segundo generando empleo. El 21.85% de los puestos del sector de alimentación y bebidas, casi la quinta parte o poco más de la quinta parte del empleo que genera todo el sector de alimentación y bebidas en España, está ubicado en la industria del pan. Son aproximadamente, o eran aproximadamente en el año 2013, 96.075 personas. Muchísimas personas. El consumo a nivel nacional en España de pan se sitúa en 37.41 kilos per cápita, más o menos, para el año igual 2013. Y los españoles consumieron ese mismo año, en total, 1.668.8 millones de kilos de pan en sus casas. Más de 1.600 millones de kilogramos de pan consumidos en los hogares españoles. Y en la parte de la hostelería y toda la parte de restauración y todo esto fueron 403.3 millones de kilos de pan consumidos en un año. Cuando sumamos esto nos da más de 2.000 millones de kilos de pan consumidos en un año en España. El Ministerio de la Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España habla también del mercado del pan español. Nos dice que el pan en el hogar durante el año 2013, el consumo de pan se situó en 1.69 millones de toneladas. Son muchas toneladas de pan. Por un valor, y ojo con el numerito este que les voy a dar, un valor cercano a 3.936 millones de euros en un año. En un año, el mercado del pan en España movió 3.936 millones de euros. Son unos cuantos millones de euros. Y aquí luego se dividen entre panes frescos y congelados, los frescos y congelados según hogares y tal, pero vamos. Miren, se los voy a leer. Los panes frescos y congelados tienen un valor en el mercado español de 1.42 millones de toneladas. Y
3.221 millones de euros. Y el resto de tipos de panes son 271.142 toneladas y 715.203 euros. Esto, como les decía antes, son muchos millones de euros en pan. ¿Por qué les resumo todo esto? Para que tengan una idea de cuánto dinero y cuánto empleo y cuánta riqueza genera la industria del pan, tanto en el mundo como en España, que es el país donde me encuentro. Es una industria enorme. Es una industria que da comida literalmente a poblaciones enteras y además que sostiene económicamente a un montón de familias, a más de 90.000 familias. Sostiene económicamente la industria del pan. Y mueve miles de millones de euros al año la industria del pan. Potentísima, sin dudas. Los precios. Miren, aquí en España, de media, una barra de pan normal cuesta 50 céntimos. Una baguette cuesta 80 céntimos y una barra de semillas cuesta 1 euro. De media, ¿eh? Estos precios pueden subir un poquito, bajar un poquito, pero la media está por ahí. Ese es el precio medio del pan. En Haití, un país pobre de América Latina, uno de los más pobres, el kilogramo de pan cuesta de media 1,09 euros. El salario medio de Haití es de 783 dólares ya libre de impuestos, ya lo que te queda después de impuestos, 783 dólares. Y la barra de pan, o el kilogramo de pan, no una barra, un kilogramo de pan, cuesta 1,09 euros. En Bolivia, otro de los países más pobres de América, el kilogramo de pan cuesta 1 euro aproximadamente. El salario medio en Bolivia es de 521 dólares aproximadamente también. ¿Por qué les pongo salario medio con el coste del pan? Para que vean que cualquier persona de estos países con su salario puede comer pan. No hay que ser millonario en los dos países o en dos de los países más pobres de América y uno de ellos de los más pobres del mundo. No hay que ser millonario para comer pan. Con tu salario puedes comprar pan perfectamente. Ahora, ¿qué pasa en Cuba con el pan? Vamos a ver esto. Recuperado. Cuando nos falla la harina, ¿qué nos pasa? Todas las insatisfacciones estas que hubo con el pan de la cadena todavía no lo hemos recuperado. El producto más seguro nosotros tenemos que tener todos los días es el pan de la gente. Y nosotros tenemos que aspirar a que haya el pan de la canasta, que tiene que ser cada vez mejor. Y tenemos que aspirar a que cada vez produzcamos más pan en la cadena, para que haya más pan. Y un día tenemos que aspirar a más. Tenemos que aspirar que todo el pan salga con la misma calidad. Vamos a ver. Este señor es el que a día de hoy ocupa el puesto de la presidencia de Cuba. Este señor está animando a un grupo de personas a que produzcan pan con calidad. Estos señores que llevan en el poder 62 años y cogieron un país donde se producía pan con calidad, pan y un montón de dulces con calidad, con conocimiento de causa, que tengo un amigo que viene de familia de panaderos ahí en Cuba y me cuenta estas historias de primera mano. Pues estos señores cogieron ese sector del pan que mueve todos los millones de euros que les he dicho antes, lo han destrozado de tal manera que a día de hoy el que ocupa la presidencia del país tiene que encargarse o darse la tarea de exhortar, de indicar a las demás personas que tienen que producir el pan con la misma calidad todos los días. Y que si falla la harina, entonces tendrán problemas para producir pan. Esto es una vergüenza. Esto es de risa. En España, donde al año se mueven más de 3.000 millones de euros en pan, yo nunca en los años que llevo aquí he visto a un presidente de España pararse en la televisión a hablar de la calidad del pan. Nunca. En Estados Unidos, donde supongo que por la cantidad de habitantes que existen, mucho mayor que la de España, se muevan muchos más millones de dólares al año
en concepto de la industria del pan. Yo nunca he visto, y corríjanme ustedes que están allí en Estados Unidos si me equivoco, yo nunca he visto a un presidente de Estados Unidos salir en televisión pública hablando de que hay que producir pan con calidad. Y qué casualidad que tanto en Estados Unidos como en España, sin que el presidente ni los políticos se metan en la industria del pan, tanto en Estados Unidos como en España, todos los días se produce pan y todos los días se produce pan de calidad, además. No lo digo yo, lo dicen las fotos que les voy a enseñar ahora. Miren. Esto es Panaderías de Madrid. Estos son panaderías todas en Madrid. Les he sacado estas fotos para que las vean. ¿Cuántos tipos de panes hay ahí? Esto no es una panadería especial, esto no es Doña Nelly. No, no, no. Esto es una panadería cualquiera en Madrid. Cualquier panadería media que tú entres en Madrid es esto. Y no he visto nunca un presidente de España hablando de que hay que producir pan con calidad. ¿Será que los panaderos de Cuba son muy tontos y tiene que salir el presidente a decirle cómo tienen que hacer el pan? ¿O será que los de España son muy listos y lo saben hacer solos? ¿O será que es en Cuba donde se hacen tan mal las cosas que el presidente se encarga de decir cómo tiene que hacerse el pan y no hay pan, ni harina, ni nada, ni presidente ni siquiera hay? Miren, les voy a poner otra. Miren, ¿cuántos tipos de panes hay en esa foto? De verlos nada más dan ganas de comerse. Esto es Mercadona, esto es un supermercado aquí en España. Miren, ese es el supermercado. Fíjense cuántos tipos de panes. Cubanos que están en Cuba. Ojo, cubanos que están en Cuba. Aquí no hay presidente diciendo cómo hay que hacer el pan. Miren cuántos tipos de panes hay en esa estantería. Y ahora saldrá alguno a decirme, bueno, es que todos los españoles no pueden comer pan porque pasan hambre. Ya les dije los precios, pero además, por aquí creo que se ven los numeritos. 85 céntimos, 1,20 €, 1,40 €. Claro, para 900 € de salario mínimo, pues creo que con 900 € te da para comerte unos cuantos panes. Unos cuantos, ¿eh? Para los que dicen luego que tampoco es que en España coma pan todo el mundo. Porque alguno hay que lo dirá. Miren, aquí se ven los precios mejor, miren. 1,10, 45, 43, 1,30, 25, 20 céntimos, 35, 90. Sí, sí, sí. Panes de todas las calidades, de todos los precios, para todos los gustos. Y nadie, ningún político de España, ni los comunistas más rancios de España, se meten a decirle a un panadero cómo tiene que hacer el pan. No, a esto se dedican empresas privadas. Y no falta el pan ningún día del año. Este no, este lo vamos a ver ahora. Más panes. Más panes. Miren esto, qué bonito, miren. ¿Cuántos tipos de panes? Miren. Cubanos que están dentro de Cuba, miren. Miren cuántos tipos de panes tenemos aquí. Miren los precios, miren. 0,65, 0,99, 0,95. Panes y dulces. Hay un montón de dulces por aquí abajo también. Bueno. Por aquí hay más. Ya esta era la última ya. ¿Qué les quiero decir con esto, cubanos que están dentro de Cuba? Pues simple. En Cuba el pan ya todos sabemos cuál es. Todos lo vemos todos los días cuál es. No es algo que me esté inventando yo. Ustedes que están dentro de Cuba y los cubanos que están fuera se han comido la basura de pan que venden en Cuba. Todos nos la hemos comido. En el mismo país donde el que funge como presidente sale a hablar de que hay que producir pan con calidad. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que tenemos un ministro de la industria alimentaria que miente descaradamente en televisión cuando dice estas cosas que les voy a poner. Miren. Que por ejemplo en el tema de... Yo tengo que decirle a los que escuchan la mesa redonda que por ejemplo en el tema del pan, un tema muy discutido en cantidad y en calidad. Yo creo que el tema de calidad del pan nuestro llevaría una mesa redonda y algo más. Cuba tiene una per cápita de consumo de pan de 46 kilogramos al año por habitante.
está por encima de muchos países de América Latina y el Caribe. Dice este señor que el consumo de pan por habitante en Cuba está muy por encima de muchos países de América Latina y el Caribe. A ver, esto no es que sea falso, esto es que está manipulado. Porque si bien es verdad que en Cuba se consume mucho pan, también es verdad que es lo único que hay para comer prácticamente. En cambio, en otros países de América Latina y el Caribe, donde se produce mucho más pan que en Cuba, con una calidad muchísimo más elevada que en Cuba, las personas tienen mayor variedad de comida y no consumen tanto pan per cápita por eso, porque la alimentación es mucho más variada. Ojo, habría que ver en México con el consumo de tortillas si se consume más o menos que en Cuba. Cuidado con eso también, México, Guatemala, Nicaragua, todos estos países. Pero, en cualquier caso, ese dato que está dando este señor mentiroso está manipulado. Entonces es un tema favorable y una per cápita grande que alerto que es con mucha calidad. Una per cápita, un consumo per cápita de pan que alerta que es con mucha calidad. Miren, les voy a enseñar. Por aquí tengo otra pantalla. Esta además me la encontré casualmente ahora mismo. No estaba ni siquiera buscándola. Miren, el pan en Cuba continúa de mal en peor. Ahora trae moho. Miren, este es el pan que dice este señor, que alerta a este señor ministro, que es con mucha calidad. Pan con moho, pero si nos ponemos a buscar, pan con rana incluida también, tenemos por aquí. Un pan con una rana adentro. Pero si nos ponemos a buscar, nos podemos encontrar pues, un montón de publicaciones con problemas con el pan en Porque hay Cuba. países que tienen más de 50, más de 70. Porque hay países que tienen más de 50, más de 70, pero come pan el que tiene dinero. Come pan el que tiene dinero. Les acabo de dar antes el precio del pan en Haití y los salarios en Haití, el precio de pan en Bolivia y los salarios en Bolivia. No, familia, no se dejen engañar en Cuba. No come pan el que tiene dinero. El pan es un alimento básico y lo come, salvo casos excepcionales de catástrofes, como fue el caso del terremoto de Haití, salvo casos excepcionales como ese, donde escasean los cereales. El pan lo come todo el mundo. Los países más pobres de Asia tienen el pan como base en la alimentación. Y en el Medio Oriente también. Los países más pobres de América Latina, y no me dejen mentir los que viven en América Latina, salvo Venezuela, que ya se pasaron de pobres, ya están, no sé si de pobre para abajo hay algo más, pues por ahí estará Venezuela. Salvo Venezuela, en prácticamente toda América Latina, todo el mundo tiene acceso al pan, porque como mismo les enseñé las fotos de aquí de España, que hay panes de distintos precios para todos, pues allí en América Latina también. Así que eso que está diciendo ese señor es simplemente falso. No tiene otra calificación, falso. Pero come pan el que tiene dinero. Esa per cápita que estamos defendiendo en Cuba, que es real, de 46 kilogramos por habitante al año, tiene una calidad superior. Porque dice que esa per cápita que están defendiendo en Cuba tiene una calidad superior. Yo de verdad, familia, a mí me parece que a veces o estos personajes viven en la luna, o yo no viví en Cuba, fue que yo lo soñé, parece. Pero esto es que da vergüenza ajena. Ver a un ministro, que no parece ni ministro, hablar con ese desparpajo de que la calidad del pan en Cuba es superior y de que encima en el resto de países de América Latina come pan el que tiene dinero. Esto es el descaro, la poca vergüenza en su máxima expresión. a partir también de la política de distribución, del rigor que se lleva con eso. A ver, visto esto, el supuesto presidente
hablando de la calidad del pan, que hay que producir el pan con la misma calidad todos los días, y el supuesto ministro mintiendo descaradamente de que el pan ya se produce con calidad. Alguno de los dos miente, porque si dice Díaz-Canel que hay que producir el pan con calidad todos los días y luego sale el ministro diciendo de que tenemos uno de los panes con más calidad de América, pues hay uno de los dos que está mintiendo. Yo personalmente creo que son los dos los que mienten. Uno, porque tiene la poca vergüenza de decirse presidente de un país y pararse a hablar de la calidad del pan y miente muchísimas cosas. Y el otro, porque no tiene ni pajotera idea de lo que está hablando y está ahí soltando disparate uno tras otro. Cubanos que están dentro de Cuba. A ver, cubanos que están dentro de Cuba. Vamos a ponernos serios. Miren, la industria del pan, como les acabo de decir hace unos minutos, a nivel internacional es una industria enorme. Todos los países, todos, hasta los países más pobres de África, producen pan. En ningún país serio del mundo, en ningún país que se aprecie del mundo, que tenga la clase gobernante, que tenga un mínimo de vergüenza en la cara, en ninguno sale un presidente o un ministro a hablar de la calidad del pan. No, a eso se dedica el sector privado. Les puse el ejemplo de España. Aquí en España los panes los produce el sector privado. Hay muchísimas empresas que se dedican a producir pan todos los días y todos los días con buena calidad. No tiene que venir nadie del gobierno español a decirle cómo tiene que hacer el pan al panadero. El panadero se levanta a las 5 de la mañana, se va para su panadería. Yo aquí enfrente de mi casa tengo un supermercado donde venden pan. Justo al lado hay otra tienda más pequeña donde venden pan. Y si camino 100 metros hacia la otra esquina, tengo ahí otra tienda más donde venden pan también. Entonces, no es que sea algo extraordinariamente difícil de encontrar, ni es que sea algo maravilloso comer pan. No, es que hay pan de todos los precios, de muchísimas variedades, de muchísimos tamaños, y se producen todos los días con calidad y no tiene nada que ver con el gobierno. El hecho de que el gobierno se meta en la producción de pan en un país da síntoma de el desordenamiento que tienen, que todavía no lo van a reordenar, porque esto no hay otra forma de reordenarlo que no sea sacando las manos del gobierno de ahí. No hay otra forma de arreglar esto. El hecho de que estos dos señores hablen del pan dice claramente que es que no tienen otra cosa de qué hablar. Y además mienten sobre lo que están hablando, que es todavía peor. Mienten en televisión pública. Pasa como con todo en Cuba. En España hay pescado todos los días. En Madrid, que está a 300 kilómetros del mar más cerca que le queda, hay pescado todos los días. En Cuba no. ¿Por qué? Porque en España la pesca se dedica al sector privado y en Cuba la pesca se dedica el gobierno, que no es nadie, básicamente. En España hay frutas y hortalizas frescas todos los días. En Madrid hay fresón de Huelva. Huelva está a 400 kilómetros de Madrid o más. Pues en Madrid hay fresón de Huelva todos los días. ¿Por qué? Porque hay un productor privado en Huelva que se dedica a cosechar fresas y un transportista que transporta las fresas y un supermercado aquí que compra las fresas y te las revende a ti. Todo privado. En Cuba no hay tomates en el supermercado. ¿Por qué? Porque el Estado se encarga de venderte los tomates y como no lo hace nadie, pues no hay tomates. Y así pasa con todo. Donde quiera que el Estado suplanta al productor privado, comienza a existir este tipo de desastres, que luego lo que les queda es salir a mentir en televisión y hacer el ridículo. El ridículo al extremo es lo que hacen estos señores. Y por desgracia, para ellos, a día de hoy ya tenemos internet. Ya tú puedes poner en Google cuánto cuesta el pan en Haití y te va a salir, el kilogramo de pan cuesta esto. Y vas a poner, ¿cuánto es el salario medio de Haití? Y te va a salir, el salario medio de Haití es esto. Y tú mismo te vas a dar cuenta y vas a decir, oye, este señor acaba de decir que no todo el mundo puede comer pan, solo el que tenga dinero. Pero oye, si un haitiano cobra 783
libres de impuestos ya, después de impuestos, y el pan le cuesta un euro, oye, ¿será que le dará para comer pan? No, tiene para comerse 783 kilogramos de pan, si quiere gastarse el salario entero en pan. Ya tenemos información. Ya estas mentiras, cubano que estás dentro de Cuba, por favor, estas mentiras no pasan, no cuelan. El pan lleva elaborándose desde hace 4.000 años antes de Cristo. Esos son 6.000 años, más de 6.000 años. Se lleva haciendo pan en el mundo, más de 6.000 años. Y a día de hoy, después de 6.000 años de industria del pan, a día de hoy, después de 6.000 años de que los seres humanos están horneando pan, a día de hoy, sale Díaz-Canel preocupado por la calidad del pan porque no pueden producir pan con calidad todos los días. Esa es la continuidad. Esos son los logros de la revolución. Una industria súper perfeccionada que perfeccionaron los griegos, creo que en el siglo II o en el siglo III antes de Cristo, que ya producían 70 tipos de panes en Grecia antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, y que a día de hoy, 2021 años después de Cristo, el régimen cubano no puede hacer dos tipos de panes con calidad. Dos. El pan de la bodega y el pan de 10 pesos. Dos. No puede hacerlo con calidad. 2000 años después de Cristo. 2300 años después de que los griegos perfeccionaran la industria del pan. Esto de verdad, yo creo que con esto se puede hacer una película, una parodia. Esto da tanta risa que te puedes echar a llorar de lo triste que es la realidad cubana. De lo absurdo que es la realidad cubana. No, es incomprensible que un Estado, con todo el poder que tiene el gobierno y todos los medios económicos, como les enseñé ayer, más de $1.600.000 en patrullas para la policía, no sean capaces de producir pan. Ya no pan para que te comas el que quieras, que tampoco. En Cuba te venden un pan regulado por la libreta de racionamiento. No es el que tú quieras comerte. Yo ahora bajo aquí al supermercado y me puedo comprar 15 barras de pan. Y de las 15 me puedo comer 7 hoy y 7 mañana. Y mañana bajo y compro 15 más. En Cuba no. En Cuba tienes el pan que te toca. Ese, ya está. Pero ya no es solo el que te toca. No. Es que ni ese pueden hacerlo con calidad. Los factores son muchos también, ¿eh? Desde el panadero, que el pobre no le alcanza el salario, no tiene para comer en su casa, tiene una familia que tiene que alimentar. ¿Y qué hace? Pues se roba la harina, se roba el aceite, se roba la levadura, se roba el azúcar y lo revende para poder alimentar a su familia. Normal. Es lo normal. ¿Por qué? Porque si el negocio fuera suyo, si el negocio del pan fuera privado del panadero, él se encargara de, con los recursos que tiene, producir un pan con calidad para el beneficio y la comida de su familia, sacarla de las ventas del pan. Pero como el negocio no es suyo, el negocio es del Estado, del gobierno, que le paga una miseria y él va a seguir ganando lo mismo, saque el pan con calidad o no. Pues, ¿qué dice el pobre señor panadero? Pues yo tengo que alimentar a mi familia. ¿Y cómo lo voy a alimentar? Con mi salario no me alcanza. Con el beneficio de la venta del pan no es mío, es del Estado. Por tanto, estoy en el medio. Y lo que hay en el medio es, entre el beneficio y el salario, ¿qué es lo que hay? La harina, los huevos, la levadura, el aceite, pues todo eso es lo que me llevo. Lo vendo y de ahí tengo mi extra de salario para alimentar a mi familia. Por la única razón, eso pasa, por la única razón que todos sabemos, la estatización, el control político de todo en el país, incluso lo más simple que es la producción de pan.
Si no controláramos en Cuba la producción de pan, como la panadería de la amiga mía que está aquí en la esquina, pues esta amiga mía se levanta todas las mañanas, se va a su panadería, enciende sus hornos, ella y su ayudante, se ponen a elaborar sus croissants, sus panes de semilla, sus panes de espelta, sus panes de centeno, sus baguettes. Ella y su ayudante elaboran todos los panes, los hornean, todo con una calidad espectacular, te los venden dentro del papel, calentito el pan. ¿Por qué? Porque el beneficio de ella no está en vender el aceite, el beneficio de ella no está en robarse la levadura, el beneficio de ella está en vender un pan de calidad para que vayamos allá a comprarlo. Y de lo que saque de vendiendo ese pan y produciendo ese pan, pues de ahí alimenta a su familia y paga a su empleado. ¿Por qué pasa así? Porque es privado el negocio del pan. Porque ella es la responsable de que su negocio funcione y funcione bien. Si fuera del Estado, pues como pasa en Cuba, exactamente igual que pasa en Cuba. El problema no es que los cubanos no sepan producir pan. No, no, si en Cuba hay panaderos buenísimos. Yo conozco en Cuba maestros dulceros y maestros panaderos buenísimos. Yo los conozco. Lo que pasa es que como es del Estado, a mí qué me importa cómo salga el pan. Tenemos que pensar en país. Pensar en país. Pero ¿cómo vas a pensar en país si con la mierda de salario que le pagas tú crees que esa persona va a estar pensando en país? Esa persona está pensando en cómo le da de comer a su familia. ¿Y cómo le da de comer a su familia? Pues robándose el aceite, robándose la levadura, robándose la manteca pastelera, robándose la harina para revenderla. Así le da de comer a su familia, no pensando en país. Pensando en país no se alimenta a nadie. Familia, esto es el mundo al revés en Cuba. Yo, de verdad, cada vez que me meto en un tema de estos, me da risa por lo absurdo de la situación, porque cuando yo vivía ahí en Pastorita, en Cienfuegos, estaba la panadería, ¿no? Vamos a hacer la cola de la panadería, a comprar el pan. Y claro, eso cuando tú llegas aquí a España, yo la primera vez que entré en una panadería aquí en España, me quería morir porque no sabía qué iba a comprar. Yo acostumbrado al pan de bolita, o a la barra de pan esta que había de cortarla en trozos, te la cortaban en la misma panadería en Cuba, te cortaban la barra en trozos y te daban el trozo que te tocaba, la de Pastorita. Y yo cuando llegué aquí a España, que entré a una panadería por primera vez, que no fue ni siquiera una panadería gourmet, fue una panadería normalita, que entré por primera vez me quería morir, porque no sabía qué pan comprar. Yo miraba y había tantos tipos de panes que decía, ¿qué hago aquí? Yo con 25 años, no fui yo de con 6 años, no, yo con 25 años vividos en Cuba. Entré aquí a una panadería y no sabía qué hacer, no sabía qué comprar. Ese es el desarrollo que tiene Cuba. Esa es la revolución, los logros de la revolución cubana es eso. Y ahora la pregunta clave. ¿Qué tiene que ver esto con el embargo? ¿Qué tiene que ver que en Cuba no se produzca pan de calidad con el embargo? Porque ahora vendrá alguno a decirte, ay, es que estamos bloqueados. La cabeza es la que tienes bloqueada. Mira, el embargo, se lo vuelvo a explicar una vez más, está dirigido a las empresas del régimen militar cubano. Toda la red de panaderías de Cuba, ¿de quién es privada? No, es del régimen militar cubano, por tanto, las panaderías entran dentro de las sanciones del embargo. Si todas esas panaderías fueran privadas y los cubanos pudieran importar por sus propios medios, no a través de empresas también del régimen cubano, si pudieran importar por sus propios medios y las panaderías fueran privadas, pues esos cubanos pudieran importar harina, importar levadura, importar huevos, importar grasa. O a lo mejor existiera un cubano que se dedicara a importar harina para vendérsela a las panaderías y otro cubano que se dedicara a importar aceite para vendérselo a las panaderías y otro que se dedicara a importar huevos o a producir huevos en Cuba para vendérselo a las panaderías. Y como son empresas privadas, están fuera de las leyes del embargo. Por tanto, el pan se podría producir con calidad todos los días en Cuba y no habría problemas con el pan. Pero volvemos al inicio. Ni las panaderías son privadas, las tiene controladas el Partido Comunista de Cuba,
igual que en Roma, pan y circo. No se olviden de esto. Ni las importadoras son privadas, las tiene controladas el Partido Comunista de Cuba para poder sacarte comisión de lo que tú quieres importar o exportar. Pues como no pasa nada de eso, pues sí, el embargo entonces sí influye. Claro, pero vuelvo a insistir, ¿por qué influye? Porque no quieren liberalizar la economía y quieren controlarlo todos los militares cubanos. Por tanto, la responsabilidad de que no haya pan de calidad en Cuba, ¿de quién es? Del Partido Comunista de Cuba, de Díaz-Canel, el mismo que te sale diciendo que tenemos que producir pan con calidad, ese es el culpable. El otro ministro mentecato que te sale mintiendo a la cara diciendo es que no todo el mundo puede comer pan porque solo come pan que tiene dinero. Ese, mentiroso y también culpable de que el pan no se con calidad. Todos ellos son los responsables. ¿La víctima quién es? Liborio, el de siempre. Tú, cubano dentro de Cuba, que te toca, como dice el... Ahora se me olvida cómo se llama el humorista este. Toma uno, el pan que te toca. Tú eres la víctima. Y seguirás de víctima. Eso depende de ti.